Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. La demo de hoy va a consistir en utilizar ASP.NET Core Identity. Vamos a utilizar estas herramientas, estas tecnologías, para nuestro video tutorial del día de hoy. Vamos a utilizar como lenguaje de programación el C Sharp, Core 3.1, el SQL Server 2019, el Visual Studio 2019. Vamos a utilizar una arquitectura N capas de forma desacoplada. Y para la interfaz de usuario vamos a utilizar una plantilla Bootstrap. El proceso es simple. En la aplicación web que vamos a crear desde cero, se registra el usuario. Luego, la aplicación le envía a su correo electrónico un link de confirmación para que posteriormente este usuario pueda loguearse en la aplicación. Además, vamos a ver una opción de restablecimiento de contraseña utilizando obviamente la ASP.NET Core Identity. Entonces, sin más palabras, empezamos. Vamos a abrir nuestro SQL Server. Vamos a crear una base de datos de nombre db ASP.NET Core Identity. Solamente vamos a utilizar una tabla, que es usuarios.
Bien, tenemos nuestra tabla de usuarios. Acá de repente si se preguntan por qué no estamos utilizando Identity autoincrementable, porque vamos a hacer uso en la parte de la aplicación web de los WIT, ¿ok? Esto es acá. Vamos a crear solamente 3 store, que es create user. Acá lo que no necesitamos en el crear es la confirmación del email, que eso recién se va a dar al momento que actualicemos. Entonces, in end into users ID first name last name. No es necesario que utilicemos el campo registration date porque acá lo hemos marcado como por defecto get day, así que automáticamente cuando hagamos el insert va a grabar la fecha actual, ¿okay? La fecha del servidor, fecha y hora del servidor. Entonces, values id first name last name email password. Ahora empezamos a crear el procedimiento para actualizar, pero acá sí necesitamos actualizar el campo de confirmación del correo. Entonces, esto acá. Users set first name
Finalmente, vamos a crear el procedimiento para buscar por correo electrónico. A este lado de la aplicación, en el lado del servidor, vamos a validar los null en caso haya. Listo. Ya tenemos nuestra script de base de datos. A continuación, lo que sigue es
estructurar el proyecto en Visual Studio. Vamos a abrir el Visual Studio. Vamos a crear un nuevo proyecto. Solución en blanco. Al igual que la base de datos, vamos a ponerle ASP.NET Core Identity. Acá en nuestras estructuras de carpetas, lo primero que vamos a ver es el dominio. Estamos haciendo una arquitectura en capas con un poco de orientación al dominio, como lo que se conoce como Domain Driven Design, ¿ok? Sin embargo, como sabemos que el DDD es muy amplio, muy complejo, simplemente vamos a utilizar algunos de sus patrones, algunos conceptos de Domain Driven Design para que se pueda entender en esta aplicación muy básica utilizando Identity, ¿ok? Lo primero es el dominio. Pues el dominio tiene las entidades del negocio, tiene también los que son los contratos de los repositorios, pero aquí solamente van a estar los contratos o las interfaces de los repositorios, ¿ok? Porque donde se van a implementar estas interfaces va a ser en la capa de infraestructura, específicamente en la capa de infraestructura de persistencia de datos, ¿ok? Porque también tenemos una capa de infraestructura transversal, que es donde ahí vamos a poner, por ejemplo, el tema de los logs, el traqueo de nuestra aplicación, entre otras cosas, ¿sí? Además hay que tener en cuenta que el dominio, lo que comúnmente nosotros cuando hacemos una aplicación de 3 capas, ¿no? Hacemos entidades o modelos, la capa DAL y nuestra capa reglas de negocio o business rules, ¿recuerdan? Entonces, esto es más o menos lo equivalente. A ver, vamos avanzando, creando nuestro proyecto de biblioteca de clases, en este caso ASP.NET Core Identity punto dominio punto entities, ¿ok? Entonces esperamos a que se cree la biblioteca de clases, quitamos la que viene por defecto y acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Aquí en el SQL Server nosotros tenemos, de paso que aprovecho en guardar esta base de datos, a ver, así, eso debe estar aquí,
usuarios. Aquí vamos a guardar el script de la base de datos. ¿Ok? Bueno, está en lo que es la tabla usuarios. Entonces, vamos a replicar estas columnas. Aquí vamos a poner user entity. Ok, solamente para guiarnos nada más. Acá vamos a poner una propiedad string, que es el first name, ¿correcto? Acá vamos a poner una segunda propiedad, que es el apellido, el last name, y así sucesivamente, ¿no? Bien, ya tenemos mapeado nuestras columnas de nuestra tabla aquí en nuestra entidad a nivel de la aplicación. Perfecto. Pero acá nos falta el ID. Perfecto. Eso lo vamos a utilizar agregando una clase base y vamos a ponerle base entity. ¿Okay? Vamos a agregarla. Vamos a especificar el ID. Acá vamos a restringirle un poco el tema de la exposición del set para el ID. Este user entity va a heredar de base entity, ¿correcto? Esto vamos a ponerle en privado. Entonces, volviendo al tema de Domain Driven Design. En las aplicaciones convencionales que nosotros hacemos, bueno, que yo solía hacer, digamos, siempre acá solamente en la entidad va lo que son las propiedades como tal. Sin embargo, si nosotros estamos haciendo un enfoque de
DDD. Entonces, no solamente la entidad tiene que tener propiedades, sino también tiene que tener métodos y además reglas de negocio justamente que se utilicen para dicha entidad. Entonces, antes de poner, por ejemplo, la regla de negocio, que en este caso es una regla muy simple, vamos a validar que el usuario, para que se pueda registrar, sea mayor de edad. Es decir, que sea mayor o igual a 18 años. ¿Ok? Bien. Aquí nosotros vamos a ponerle un constructor. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle ID. Aquí vamos a ponerle first name, last name, el email. Vamos a ponerle el email normalizado. La confirmación del email. El password. Hash. Y la fecha de registro. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a igualarlas, perdón, con las que están en el constructor como parámetros, ¿ok? Entonces, this ID, first name, first name, email, a ver, ahora, ¿por qué? Quizás algunos ya saben ya, pero entiendo que este video no solamente lo ven pues desarrolladores avanzados, muy avanzados, sino también de repente desarrolladores que digamos no tienen mucha experiencia y justamente va la explicación. Aquí nosotros estamos poniéndole un modificador private al set
por seguridad de alguna forma. De seguridad a nuestro propio código. Porque digamos, si nosotros, imaginemos, en, en otra clase, ¿ya? Vamos a ponerle, a ver, las 1, ¿ok? Ya. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos acá una propiedad, por ejemplo, decimal, ¿ok? Y aquí vamos a poner que sea monto, amount, creo que es en inglés, y tenemos el get y el set, pero sin ninguna restricción. Imaginemos que sea un sistema, ojo, estamos poniendo solamente un ejemplo, un sistema de lo que viene a ser pagos, un sistema financiero, ¿ok? Entonces, por ahí, el proceso que está justamente insertándose, por así decirlo, a la base de datos, antes de insertarse este campo, hay una modificación. Por ejemplo, acá estamos, a ver, imaginemos, estamos poniendo 100. 100. Y por acá hay una clase pay de pago, ¿ok? Y por acá, digamos que se ha instanciado pues esta entidad, ¿ok? Aquí vamos a poner un constructor sin parámetros, ¿sí? Entonces, acá está en 100, pero de repente por acá surge una manipulación de código, ¿correcto? A ver, acá vamos a poner un método, ah, ¿sí? Entonces, por acá digamos que está el método agregar, y por acá, como decía, hay una manipulación del monto, y como el set no tiene ninguna restricción, lo que se está haciendo como depósito que era 100, acá se puede modificar, no sé, a 5000, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de manipulaciones por ahí incorrectas de código, le pongo private para que, si ustedes se dan cuenta, acá me dice, ¿no? La propiedad o el indicador amount no se puede usar en este contexto porque el descriptor de acceso set es inaccesible, por lo mismo que es privado. Entonces, solamente voy a poder utilizarlo a través del constructor de esta clase, ¿ok?
esta propiedad la quitamos, solamente era para el ejemplo, nada más. ¿Sí? Ya habíamos dicho que vamos a poner una regla de negocio que va a ser un booleano, has minimum age, tiene la edad mínima si se dan cuenta la diferencia de una entidad quizás que solemos utilizar o solemos programar en nuestras aplicaciones de tres capas, mayormente tres capas, solamente tenemos esto de acá nada más, pero esto lo obviamos. Sin embargo, el enfoque que tiene Domain Driven Design es justamente aplicar las reglas de negocio que estén justamente de alguna forma amarradas a la entidad, ¿no? En este caso, acá vamos a poner una regla de negocio que verifique que el usuario tenga la edad mínima para que recién pueda registrarse. Si no, de lo contrario, no lo va a permitir la aplicación que se registre, ¿no? Y le va a dar una notificación. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vamos a poner lo siguiente. Acá vamos a poner in, ok, age, datetime punto now punto care menos, ok. Acá poner, falta poner una propiedad que sea datetime, fecha de nacimiento, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a regresar al SQL Server y simplemente vamos a agregar la columna, ¿ok? Y es date, es un datetime, ya que vamos a hacer un drop table rápido, ¿sí? Aquí vamos a crear la columna de fecha de nacimiento. Eso es antes de registration, ¿no? No es necesario que tenga registration, porque ya tiene como por defecto la fecha y hora actual. Bien, verde, verde.
Solamente vamos a hacer un alter. De igual forma acá. Finalmente en este procedimiento que es para buscar al usuario por el correo electrónico. Bien. Regresamos acá al Visual Studio. Entonces, birdate punto sí, es mayor. Entonces, sí, datetime punto now punto mon mayor igual birdate mon and datetime punto now punto day es mayor igual birdate punto day. Entonces, age va a ser igual a el año actual menos el año de nacimiento. Si no, si todavía no cumple años, va a restarle el año actual menos el año de nacimiento menos uno, porque todavía no cumple años. Entonces, mejoremos este código. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que es correcto o incorrecto? Porque si age es mayor o igual a 18, entonces va a retornarnos true. Si no, va a retornarnos un falso. ¿Ok? Entonces,
Vamos a reducir este código haciendo un poquito de refactorización. Entonces, aquí, si se cumple, entonces, la primera condición. Si no, else. Eso también. Vamos a retornar age es mayor o igual a 18. Entonces, como que hemos un poco acortado nuestro código. ¿Ok? Listo. Nos va a retornar true cuando se cumple esta condición, de lo contrario false. Listo. Vamos al explorador de proyectos, al explorador de soluciones y vamos a verificar, vamos a cada entidades, nuevo proyecto, vamos a crear un proyecto de prueba unitaria, vamos a ponerle rápido así, punto test. Acá lo que queremos nosotros validar primero es que nuestra regla de negocio funcione. Acá simplemente vamos a poner como el nombre del método as mínimo, tiene la edad mínima. Acá vamos a compilar y vamos a agregar esa DLL a este proyecto. Aquí vamos a poner entonces aquí vamos a probar. Primero que me dice es el first name. Okay. Entonces, José. ¿Sí? Ya, last name.
¿Qué estoy marcando acá? Ah, perfecto. Si quiero utilizar, si quiero setear esas propiedades, tengo que hacer uso del constructor, como expliqué anteriormente. Entonces, acá primero me pide un git. Entonces, vamos a pasárselo. Ya, primer nombre, apellido, correo, arroba sample.com. ¿Sí? ¿Qué más pide? Bien, pide esto acá. ¿Qué más pide? Vamos a pasarle un true. Password hash. No. Bien. Pero acá creo que me ha faltado algo. Claro. No he metido en el constructor el birthday. Si no me equivoco, sí lo he metido. No, no lo he metido. Entonces, aquí vamos a pasárselo, pues. Ahí. Listo. Acá. Punto birthday. Regresamos a la prueba unitaria. Después del password hash, o sea, acá nos está pidiendo una fecha de nacimiento. Interesante. Entonces, yo le voy a poner 1986, julio 20. Ya. Entonces, acá vamos a ponerle hacer punto. Vamos a hacer uso de la regla punto has result. Entonces, este es un booleano. Si es mayor de edad, devuelve un true, ¿verdad? Entonces, tiene que ser true. Eh, um, minimum age. Listo. Entonces, vamos a compilar nuestro proyecto de pruebas unitarias. Vamos a poner un punto de interrupción. Y obviamente que acá
sí se cumpliría. Entonces, depurar pruebas. Bien, entró al breakpoint. Pero la prueba pasó. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 2002? Le pongo agosto. Estamos agosto, obviamente. Pero cumpleaños todavía el 20. ¿Ya? Entonces, todavía tiene 17 años este usuario. Por lo tanto, acá debería salir falso y por ende debería agarrar este mensaje. Entonces, otra vez depuramos pruebas y falso. Error, no tiene la edad mínima. Bien, eso quiere decir que nuestra regla está funcionando. Nuestra regla de negocio para que si el usuario se quiere registrar en la aplicación, tenga que ser mayor de edad. De lo contrario, no lo deje. Ok, listo. Bien. Ahora, acá van a ir en la capa de dominio, van a ir, aparte de entidades, van a ir, bueno, es todo un tema en realidad de DDD. Yo también lo estoy aprendiendo recién, sí, pero trato de lo poco o regular que haya podido aprender, transmitirlo a través de este video y sobre todo que se pueda entender, ¿sí? Listo, entonces, el dominio, en el dominio no debe haber ninguna referencia. Esta, esta capa, digamos que es el corazón del software que estamos haciendo, es la parte más importante de, de nuestro proyecto. Por lo tanto, no debe tener ninguna referencia. Ni los contratos, ni todos los proyectos que estén dentro del dominio no deben tener ninguna referencia. Debe estar libre totalmente de tecnologías, de saber qué tipo de base de datos va a utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nosotros no vamos a poner los repositorios. Y ustedes ahora más adelante van a entender por qué. Acá nosotros vamos a crear un, vamos a crear una carpeta de soluciones primero. Vamos a poner infraestructura, ¿correcto? Aquí vamos a poner una carpeta que se va a llamar cross-cutting, que quiere decir transversal, es decir, todo lo que la aplicación en general va a utilizar. Como dije al principio de la demo, entre estos puntos que están dentro de cross-cutting, por ejemplo, va a ser el tema de los logs.
Y además, por lo que estamos haciendo esta demo, el tema de identidad, seguridad en general. Nosotros vamos ahorita solamente a enfocarnos en identidad. Entonces, acá nosotros vamos a agregar un proyecto. Lo que pasa es que estoy pensando cómo es la mejor forma de poder estructurarlo para que también sea más entendible. Identity. Ya, perfecto. Entonces vamos a agregar un nuevo proyecto, biblioteca de clases. Acá vamos a poner ASP.NET Core Identity punto infraestructura punto crosscutting punto identity punto contratos. Sí. Damos la clase por defecto que se crea. Vamos a ponerlo de una forma más ordenada. Contracts, que es una interfaz. ¿Listo? Y aquí vamos a poner una interfaz, obviamente. Vamos a poner una interfaz. Un segundo. Vamos a poner una interfaz de nombre user user identity. Sí, agregamos. Ponemos como pública. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pongo la interfaz que voy a implementar luego en infraestructura de datos? Pero ¿por qué la pongo en transversal? ¿Y por qué no va acá en la capa de dominio? Porque nosotros al utilizar identity vamos a utilizar un user store. Y acá, si ustedes se dan cuenta, va a instalarnos el paquete Microsoft Extensions Identity Core. ¿Sí? Bien. Entonces, acá nosotros estamos utilizando un paquete, una referencia. Como dije, el dominio tiene que estar no referenciado. Debe estar limpio, de alguna forma, si queremos decirlo. ¿Ok? Bien. Ahora, lo que vamos a utilizar es la entidad. Eso sí, user entity. Vamos a agregar el proyecto. Vamos a utilizar también
el password user password store, user entity y finalmente el user email store. Ahora, aquí nosotros tenemos una capa de infraestructura. Dentro de ella tenemos el proyecto transversal con los contratos, pero necesitamos un proyecto para implementarlo. Entonces, ese proyecto va a ser el siguiente. Y nosotros vamos a agregar, vamos a copiarnos de este. Okay. Acá, entity. Punto, punto data identity. Okay. Listo. Y aquí vamos a agregar la clase user identity. Vamos a implementar esta interfaz. Primero la referencia y luego la implementación. Bien, aquí nosotros vamos a agregar una carpetita que diga helpers. Aquí vamos a poner una clase que diga generic, generic commands.
Esta clase la vamos a poner como estática para no tener que instanciarla. ¿Por qué hago esto? Porque como vamos a hacer insert, update y buscar por correo electrónico, entonces en vez de estar poniendo using SQL command, new SQL command, el nombre del procedimiento almacenado, simplemente vamos a hacer uso de métodos reutilizables, si se quiere llamar, ¿sí? Entonces vamos a poner acá un public, acá nos va a pedir que instalemos system.datasql client. Vamos a poner que sea un entero. Query. Sí. Task. Vamos a pasarle la cadena de conexión. String. Vamos a pasarle acá el nombre de nuestro procedimiento y un array de SQL parámetros, porque no sabemos en realidad cuántos van a ser. Listo. Vamos a poner un using SQL connection. Vamos a poner la conexión, la cadena de conexión. Y vamos a poner cache. Y vamos a aprovechar en crear nuestro proyecto para los logs. Biblioteca de clases. Vamos a poner entity. Login. Okay. Aquí vamos a ponerle logger. Registrador. Listo. Bien. Hasta aquí vamos a hacer una pausa. Continuamos en el siguiente video. Ok. Gracias.